Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Estaremos iniciando en aproximadamente 5 minutos mientras damos un breve margen para que más participantes se conecten. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio. Muy buenos días para todos. Desde Prospectiva Pública, First Latam, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. 3 años del gobierno Petro. ¿Cuál es el balance y qué esperar para el 2026? En la jornada de hoy, nuestro objetivo es ofrecer una visión clara, estratégica, objetiva, pero sobre todo analítica, que nos permita anticipar tendencias y evaluar el escenario político colombiano. Lo anterior siempre de cara al entorno empresarial. Para esto contamos hoy con la participación de tres expertos: Mario Daniel Gómez, socio director de Prospectiva; Carlos Mendoza y Santiago Vázquez, gerentes de Asuntos Públicos. Mi nombre es Zulma González, coordinadora del equipo de análisis político. Y en esta oportunidad empezaremos a abordar los avances y retrocesos también en la agenda del gobierno, las dinámicas del Congreso y el escenario de gobernabilidad actual, y finalizaremos también con los posibles escenarios de cara a las elecciones nacionales que estaremos auspiciando y propiciando el próximo año. Los invitamos a participar activamente enviando sus inquietudes a través del chat de Zoom durante el desarrollo del webinar,
Y al finalizar las intervenciones de nuestros expertos, abriremos un espacio de preguntas y respuestas para dar atención a sus dudas y también poder seguir enriqueciendo este debate. Así que, sin más preámbulo, Mario, Santiago, Carlos, bienvenidos. Iniciemos revisando cuáles han sido los principales logros y limitaciones del gobierno Petro hasta ahora. Consideremos también acá el contraste entre su nivel inicial de aprobación, cómo estamos viendo esto en este momento justo, estando a 2 días de completar y cumplir estos 3 años de gobierno. Bueno, si quieres, Zulma, yo arranco contando un poco sobre cómo vemos esa perspectiva. Eh, Hablemos sobre el nivel de aprobación. Una característica de este gobierno es que llegó al poder con unos niveles de aprobación extraordinarios. Esto dicho, cuando se compara con gobiernos anteriores, este gobierno tuvo el privilegio de tener un nivel de aprobación muy alto y que eso también se tradujo en poder lograr unas alianzas políticas que dejaban ver que podía avanzar muy fácilmente en sus agendas de prioridades políticas. ¿Por qué? Esos dos elementos, la suma de apoyo de la población más lo que logró en términos de coaliciones políticas, dejaría ver que eventualmente iba a ser relativamente fácil para él poder desarrollar esa agenda. Sin embargo, lo que también vimos durante estos 3 años es que ese nivel de aprobación cayó muy rápidamente. Eso fue mucho más acelerado que en otros gobiernos. Y eso eventualmente también tuvo unos impactos en poder desarrollar parte de su agenda política. Es ahí donde nosotros vemos que es difícil individualizar grandes logros en términos de toda la sociedad colombiana. Parte de lo que nosotros vemos como retos es que el gobierno habla sobre retos que se abordaron en su momento y que se pudieron desarrollar en términos de políticas públicas, pero son políticas públicas que, en nuestra opinión, solo benefician a una parte específica de la población. Aquí no está toda la población involucrada en esto. Doy un ejemplo. Temas como la reforma laboral. Para algunos se puede pensar que ha sido un gran logro, pero llama la atención que el mismo gobierno hablaba que la reforma laboral era para una población específica. Recordemos los altos niveles de informalidad que tiene el país. Cuando se habló cómo esto podría eventualmente afectar al empleo, la respuesta del gobierno fue, es que el propósito de la reforma laboral no es abordar los retos que hay frente al empleo. Entonces, uno ahí es donde puede plantear que son desarrollos, pero muy particulares. Cuando uno mira, y es una pregunta muy compleja de contestar casi para un debate de estos electorales que se ve ahorita, es ¿qué se puede mencionar alrededor de los grandes logros? Yo creo que el principal logro que este gobierno ha traído para los colombianos es hacernos reflexionar sobre la importancia de lo que hemos logrado como sociedad. Eh, Ejemplos, lo que hemos desarrollado en términos de la fortaleza de nuestras instituciones, instituciones que son muy resilientes ante la llegada de crisis. Ahí abordaría 4 temas que van a ser muy retadores para los próximos gobiernos. Y termino con esto porque sé que tampoco tenemos mucho espacio para la respuesta a las preguntas. Los retos que hay en energía, los retos que hay frente a lo fiscal, los retos que hay frente a los temas de seguridad y los retos del sector salud nos han hecho caer en cuenta de lo importante de ese andamiaje institucional que desarrollamos y cómo también las instituciones que tenemos derivadas de nuestra constitución política sirven muy efectivamente para poder establecer el sistema de pesos y contrapesos que frente a las crisis es donde se muestra la importancia de eso. Creo que es un gran logro y que para nosotros como colombianos nos hace reflexionar mucho sobre la importancia de esas instituciones y lo que tiene que ver sobre esos ejemplos que doy, las instituciones que desarrollamos en los temas de seguridad, las instituciones que desarrollamos en términos de el sector de energía, los temas fiscales y la salud. Entonces, creo que
Yo resaltaría eso más como sociedad. Gracias, Mario. Continuemos hablando entonces de estos desafíos y de estos retos. Quisiera ahora revisar cómo vemos esto desde la perspectiva legislativa, en ese relacionamiento que hemos identificado entre el legislativo y el ejecutivo. Carlos, aprovecho para preguntarte entonces, ¿qué desafíos enfrenta a hoy el ejecutivo para construir mayorías legislativas? ¿Cómo puede impactar esto y cómo ha impactado también en estos últimos 3 años la capacidad del gobierno y de la actual administración para sostener su agenda de cara al cierre de gobierno en el 2026? Gracias, Zulma. Un saludo para todos. Bueno, es muy valiosa, digamos, el cuestionamiento alrededor de si el gobierno ha construido o no mayorías, porque, como mencionaba Mario, el primer año, digamos, apenas arranca el gobierno de Gustavo Petro, tiene una gran coalición, tiene una gran popularidad y tiene un alto índice de gobernabilidad que no solamente se refleja en las encuestas, sino que también va a tener una correlación directa en la coalición de gobierno que logra construir en el Congreso de la República y que prácticamente llegó a casi al 72% cuando revisamos tanto los congresistas en Cámara como en Senado, eso llegó a 72% y hoy ha bajado, digamos, después de 3 años al 36%. Entonces es interesante porque el gobierno siempre ha tenido la capacidad de consolidar mayorías a través de un grupo que se ha venido consolidando en el paso de estos 3 años y ha sido el de los independientes. Si bien ha bajado la coalición de gobierno y también ha disminuido y en parte, digamos, el número de aliados del gobierno, los independientes han jugado un papel muy importante. También es muy importante tener presente que el gobierno ha empleado de alguna manera dos estrategias. Si bien en el primer año logró consolidar esa mayoría, recuerden ustedes que fue una coalición de gobierno incluso en el Ejecutivo, donde había una importante participación de ministros como José Antonio Campo, como Cecilia López, como el mismo Alejandro Gaviria, que hacían parte de una tendencia centro-liberal mucho más tecnocrática, y eso se fractura después del primer año, pero en ese primer año logra, por ejemplo, el ministro Campos sacar adelante una primera y única reforma tributaria, que ha sido pues uno de esos logros en ese primer, había como una gran interlocución. Eso empieza a desquebrajarse alrededor de la discusión de la reforma a la salud, que pareciera fue como el almendrón frente al cual empezaron a suscitarse las diferentes divisiones frente al respaldo al gobierno. Entonces, ese fue como un punto muy importante, pero eso no significa que el gobierno no haya o no haya mantenido la capacidad de construir mayorías. Una evidencia de ello fue la votación, por ejemplo, reciente, hace pocos meses, de la consulta popular sobre los temas laborales que se dio en el Congreso y específicamente en el Senado de la República, que históricamente en estos 3 años, y no solamente, el gobierno siempre ha tenido más vara frente a la Cámara de Representantes que frente al Senado de la República. Aún así, en el Senado de la República logró un voto finish de 49-47 votos. ¿Eso qué significa? Que el gobierno sí ha logrado, sí ha tenido, incluso con una disminución de su bancada, una bancada de coalición, ha tenido la capacidad de construir mayorías. Ahora bien, utiliza y ha empleado de manera muy efectiva un relato de aparente bloqueo del Congreso de la República para sacar adelante muchas reformas, entre ellas la reforma laboral, la reforma pensional, y digamos, eso se ha convertido como un elemento también de su gobernabilidad frente a la opinión pública. Entonces, de cara a eso, digamos que no es una dificultad para el gobierno construir mayorías. Ahora bien, frente a esta coyuntura y a esta etapa final del gobierno y de esta última y nueva legislatura, hay una evidencia que es clara. Esta es una legislatura muy corta en un periodo preelectoral que va prácticamente hasta el 16 de diciembre, por cuanto el segundo periodo de esta cuarta legislatura iniciará desde el 16 de marzo, cuando ya se conocerán los resultados de quienes habrán quedado reelectos o nuevos electos en el Congreso de la República, lo que significa que solamente los próximos meses, hasta el 16 de diciembre, pues habrá una oportunidad por parte del gobierno y también por parte de los congresistas de sacar adelante muchos proyectos que podrían constituir una bandera, al menos de gestión en avance de algunos debates de cara a sus electorados. Entonces, esta coyuntura de carácter preelectoral hace que la dinámica del Congreso sea completamente diferente. Vamos a tener consultas interpartidistas en el mes de octubre, las listas de los congresistas se van a definir entre noviembre y diciembre, los congresistas son mucho más vulnerables y su ánimo político estará más suscrito
cómo facturar territorialmente la gestión. Eso significa que la concentración de su esfuerzo estará versada en los territorios en donde tienen a sus electores, más que en las gestiones que puedan adelantar directamente a través del Congreso. Entonces, resumiendo, Zulma, no, es una legislatura muy corta en donde las acciones van a ser netamente mucho más políticas, las discusiones serán mucho más políticas y menos técnicas, y por tanto también el gobierno buscará que en estos tiempos muy cortos pueda sacar adelante principalmente su gran bandera que lo ha identificado durante este gobierno, que ha sido la reforma a la salud. Ese es lo que ha anunciado el gobierno, precisamente que será la última gran bandera que podrá liderar, además de otros temas que son de grande calado y que tendrá una discusión muy importante en el Congreso. Una que genera un gran cuestionamiento en diferentes sectores, que es el de la paz total, que plantea una serie de medidas encaminadas a potenciales acciones judiciales, penales para grupos organizados al margen de la ley, principalmente que no estaban cobijados por el acuerdo de paz y que hacen parte de las disidencias y de nuevos grupos armados que operan en diferentes territorios del país. Ese es uno de los temas. Y también otro que se ha anunciado es alrededor de la transición energética y de un proyecto relacionado con la disminución de tarifas de energía en el país y que podría tener el impulso naturalmente del Ministerio de Minas. Son como parte de los proyectos que estarán en la agenda y, insisto, los 3 meses siguientes serán decisivos tanto para los congresistas como para el gobierno de poder sacar adelante este tipo de proyectos y reformas, pero eso no significa que el gobierno no pueda construir unas mayorías que, como ha aprobado en estos grandes debates, independiente que hoy no goce de una coalición favorable a sus postulados, sí tiene cómo construir precisamente las mayorías, y para eso es muy importante que la coyuntura electoral seguramente pueda favorecer una interlocución frente a cómo se ejecutan los proyectos a nivel regional, que puede hacer que esos votos, particularmente en la Cámara de Representantes, donde históricamente ha tenido una mayor anuencia y donde hoy en las mesas directivas que han terminado de conformarse tiene la mayoría, si no a través de partidos directos de coalición, sí a través de aliados, pueda lograr una mayor capacidad para sacar adelante sus reformas. Distinto a que el Senado, en esta ocasión, vuelve a mantener una mayoría de participación de la oposición en las mesas directivas. Entonces, no necesariamente goza las mayorías, sí tiene aliados en las mesas directivas y tiene una ventaja de tiempo frente a la coyuntura preelectoral para poder impulsar estos proyectos en los próximos meses. Gracias, Carlos. Nos acercamos entonces a fechas decisivas, a fechas clave en este panorama electoral. Y bueno, y antes de continuar, quisiera recordarle a nuestra audiencia también que pueden enviar sus preguntas para nuestros expertos y panelistas a través del chat de Zoom. Y Santiago, te cedo la palabra. ¿Cómo se está configurando el panorama electoral para el 2026? Estamos hablando y viendo un momento de bastante polarización ideológica, también una eventual unificación de la izquierda. Por otro lado, hablamos también de que este panorama electoral está iniciando de manera bastante prematura respecto a lo que hemos visto en momentos anteriores. Entonces, cuéntanos cuál es el análisis de prospectiva en este escenario. Hola Zulma, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que se unieron a este seminario virtual. La pregunta tiene varias partes, entonces voy a arrancar por la segunda parte, por la polarización, que me parece que es importante hacer algunas precisiones al respecto. Porque cuando uno habla de polarización, se está refiriendo básicamente a la distancia que existe entre dos grupos. Entonces, aquí hay que imaginar una campana de Gauss de dos jorobas. Cada joroba está a un extremo, ¿cierto? Esa polarización puede ser ideológica, política, partidista o afectiva. La polarización de Colombia no es ideológica, porque cuando uno mira las encuestas, le pregunta a los ciudadanos, la mayoría dice autoidentificarse en el centro del espectro ideológico. No es una polarización partidista por las características de nuestro sistema de partidos, que es un sistema multipartidista. Entonces, aquí lo que generalmente ocurre es que los grupos políticos se organizan en coaliciones en función no de sus intereses o de sus vocaciones ideológicas, sino de sus objetivos políticos para conformar tres bloques.
gobiernistas, los independientes y los opositores. No es tampoco una polarización política. Hay un estudio muy interesante que hizo en 2023, movilizatorio, donde le pregunta a los colombianos preguntas que tienen que ver con los valores políticos o las creencias políticas fundamentales para la sociedad. Tiene que ver con la adopción homoparental, matrimonio del mismo sexo, actitudes frente a la migración, medio ambiente, empresa, etc. Y lo que encuentran es que la mayoría de los colombianos son homogéneos frente a estas grandes preguntas, es decir, frente a lo fundamental no tenemos divisiones. Pero luego cuando le preguntan a los colombianos si sienten que hay división y que hay polarización, el 72% dice que sí. Entonces nuestra polarización es una polarización afectiva entre los unos y los otros. Y esta polarización se refiere a que hay unos grandes sentimientos positivos frente a los que identifico como los míos y unos grandes sentimientos negativos frente al que percibo como ellos. Y en este caso particular se refiere a los petristas y los antipetristas. Bien. Y en función de esta clave es que se están organizando los candidatos y los partidos políticos. Hay una fórmula que está intentando el pacto histórico que tiene una consulta para marzo, de ahí saldrá un candidato que luego lo va a recibir en marzo los candidatos de la centro izquierda, que básicamente son dos, Roy Barreras y Quintero. Y por el otro lado, en los partidos del centro y la derecha, en este momento están intentando crear alguna fórmula para depurar el abanico de 70 candidatos que se tiene y lograr algo que en este momento es muy importante, pero además muy difícil, que es combinar partidos con candidatos. Porque en este momento hay muchos candidatos, pero los partidos no tienen candidatos. Y los partidos se convierten en un lastre para los partidos. O sea que hay un gran desafío, pero creo que hay un tiempo suficiente para que logren construir una receta que les permita llegar a marzo con una depuración de candidatos, unos 5 o 6, que sea el candidato del centro o el candidato de la derecha, que sea el que se mida con el candidato del gobierno en la primera vuelta. Pero entonces, en esto ya hay una pista muy clara de lo que va a suceder, y es que en esta coalición va a ser antipetrista, que responde muy bien a lo que estaba diciendo hace un momento de la polarización de los unos y de los otros, los petristas y los antipetristas. Bien. Nuestros cálculos, y ya más o menos vamos, más adelante vamos a hablar de nuestras proyecciones electorales, pero nuestros cálculos y nuestros conteos electorales nos dan a pensar que esa coalición va a tender más hacia la derecha que hacia el centro. Pero aquí hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta, y es el detonante de la polarización en Colombia no es Petro, es la consecuencia de la polarización en Colombia, es detonada por las mismas razones que se detona en el resto de Latinoamérica. Hay una inconformidad frente a las instituciones y hay una gran preocupación frente a la inequidad social, lo cual nos hace pensar que con el cambio de gobierno no necesariamente va a desaparecer el ambiente de polarización. Puede que se intensifique el ambiente de polarización. Y si se intensifica el ambiente de polarización, muy posiblemente vamos a estar enfrentados a un escenario de estancamiento legislativo. Y un estancamiento legislativo conlleva a que se generen mayores incentivos para que el gobierno de turno legisle a través del decreto, que es lo que ya hemos venido viendo nosotros en este gobierno. Pero también significa que hay que ser muy estratégicos y muy astutos al momento de elegir los champions
que sean voceros o que sean los adalides de ciertas posiciones o de ciertos términos, porque en un ambiente de polarización afectiva, como el que estaba describiendo hace un momento, no ser astuto en la elección del champion significa que el argumento y la posición inmediatamente va a ser invalidada y no va a tener posibilidad de avanzar de avanzar o de construir consensos. Y eso es importante al momento de pensar en los autores o los ponentes de los proyectos de ley o incluso los citantes de los debates de control político o cualquier otro elemento donde se requiera identificar champions políticos o legislativos. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pasamos a nuestro segundo bloque para la jornada de hoy y empecemos a revisar, Mario, cómo se ha manifestado la tensión con las Cortes en términos de gobernabilidad. Ya Carlos nos da un panorama de cómo era esta gobernabilidad, esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en este año en especial las Cortes tienen muchísimo protagonismo. ¿Qué decisiones pendientes están en el ámbito judicial que pudieran marcar esta recta final de la actual administración? Bueno, yo recordaría que cuando estábamos discutiendo los escenarios que veíamos para Colombia en diferentes momentos del gobierno Petro, planteábamos que para la gobernabilidad también se tienen que considerar a las cortes. Tradicionalmente se analiza solamente el componente de gobernabilidad frente al Congreso. Y efectivamente, yo iniciaba mi intervención hablando de las instituciones y la importancia de estas, el esquema de pesos y contrapesos, y lo que ha hecho las diferentes cortes a lo largo del gobierno es todo el tiempo cuestionar la legalidad de muchos actos administrativos que se han ido emitiendo. Entonces, yo creo que al gobierno parte de los retos que ha tenido desde el enfoque del desarrollo de sus políticas tiene que ver con esos controles que han implementado. Se vuelve un tema un poco más complejo desde la perspectiva política, porque uno también ve que esa gobernabilidad eh, que trata de ejercer el gobierno se ve afectada por un contexto donde, además de las decisiones que se toman desde las Cortes para controlar eventualmente lo que las Cortes consideran excesos en las órdenes ejecutivas, está el tema del cuestionamiento del gobierno alrededor de estas decisiones. Por otro lado, es esa tendencia también además de cuestionarlas públicamente, a tomar acciones para revisarlas, buscando pues también dilatar ese tipo de decisiones. Entonces, ese esquema es bien complejo y particularmente lo hemos presenciado durante este gobierno. Ahora bien, ¿qué se viene hacia adelante? Pues yo creería que el gobierno, como decía Santiago hace un momento, pues va a tender a sacar muchas cosas que no ha podido hacer por medio del Congreso desde el Ejecutivo, ¿sí? Es una tendencia que estamos viendo en diferentes sectores, es empezar a desarrollar políticas desde los poderes que tiene el gobierno vía actos administrativos, cosa que es completamente legal, válida, pero es ahí donde las cortes yo esperaría que van muy rápidamente también a tomar decisiones. Es algo que también llama la atención sobre ese tema de la relación con las cortes y es que las cortes hemos visto que toman decisiones muy rápidamente en este contexto. En otros contextos las cortes se toman su tiempo para analizar. Aquí lo que estamos viendo es que las cortes reaccionan muy rápidamente. Un tema que va a ser bien importante para tener en cuenta es qué va a suceder alrededor de los decretos que ha emitido el gobierno alrededor del sector salud, particularmente ese último decreto donde la semana pasada entraba a reglamentar el modelo de salud, dándole más poder a los territorios, cambiando una parte importante de la esencia de nuestro sistema. En mi opinión, la Corte creo que se pronunciaría muy rápidamente sobre eso y no descartaría que tomara
unas medidas para suspender la aplicación de ese tipo de medidas. Entonces, ese tema ligado nuevamente a lo que mencionamos hace un momento, que lo que esperaríamos este año es que surjan muchos decretos, sí se va a ver afectado por estos controles que se den ahí. Muchas gracias, Mario. Carlos, y bueno, continuando esta línea de cara al último año de gestión, ¿qué perspectivas destacamos para la discusión del presupuesto general de la Nación 2026, la reforma a la salud y los demás puntos también que hacen parte de esta agenda estructural de cambios del gobierno en un contexto donde el Congreso está cada vez más fragmentado y como lo mencionabas anteriormente, los intereses políticos están primando en este momento en las discusiones de cara también a las elecciones? Bueno, el día de ayer el ministro de Hacienda radicó el proyecto de presupuesto que alcanza 587 billones de pesos. Eh, Nuevamente, incluso, si ustedes recuerdan una locución del presidente hace algunos días, había afirmado que no iba a respaldar ese proyecto de presupuesto por cuanto el componente de inversión no era representativo. En esta ocasión alcanza 88 billones de pesos, 5 más que el año pasado. Eso representa un 15,9% del monto total de ese proyecto de presupuesto. La deuda dentro de ese presupuesto alcanza 102 billones de pesos, que es el 18,4%. En términos generales, ese presupuesto lleva prácticamente una inflexibilidad atada al sistema general de participaciones de casi el 75%. Eso hace que la inversión sea realmente baja y que en funcionamiento se vaya el 65,7% completamente de este presupuesto. Vuelve a ocurrir algo muy similar al año pasado y es un presupuesto que requiere de manera paralela, tiene un hueco de alrededor de 22 billones de pesos que implicaría una ley de financiamiento o reforma tributaria. Como hemos mencionado, este es un momento muy impopular para que el Congreso de la República apruebe una reforma tributaria precisamente para llenar este hueco que necesitaría este presupuesto. Por tanto, que no tendría un ambiente favorable en los próximos meses para ser aprobada una reforma tributaria, y eso llevaría a que pueda repetirse lo que ocurrió con el presupuesto 2025, es que sea emitido por decreto y que eso implique al estar desfinanciado, que el gobierno durante el primer semestre del próximo año tenga que efectuar recortes a diferentes carteras, que fue lo que ocurrió. Entonces, pareciera que vuelve a repetirse el mismo efecto del año pasado, un presupuesto desfinanciado con un monto de inversión relativamente bajo, pero que tiene un componente de alta inflexibilidad, es decir, los gastos relacionados con salud, con educación y el componente pensional se llevan casi el 75% del presupuesto, lo que hace que tenga dificultades realmente de poder operarlo, digamos, a nivel territorial regional. Entonces, en esa expectativa, el Congreso no tendría mayor posibilidad de que fuera aprobado. Ahora veamos en la conformación de las comisiones terceras y cuartas económicas, que tendrán que ser convocadas precisamente de manera conjunta para el debate de este presupuesto. Los presidentes de las comisiones terceras y cuartas en el Senado, por ejemplo, los senadores Castellanos y Cabrales, han manifestado abiertamente estar en contra de la reforma tributaria. Esto obviamente implicaría una dificultad para su discusión, pero es un mensaje también anticipado en que no hay un ambiente favorable para que la reforma sea discutida y sea votada, y que pueda volver a repetirse nuevamente la emisión por decreto de este presupuesto para el 2026. Muchas gracias, Carlos. Santiago, antes de finalizar y pasar a nuestra ronda de preguntas, ¿en qué medida la inseguridad, consolidada hasta el momento como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, de acuerdo con los resultados de varias encuestas nacionales, puede redefinir las tendencias del electorado en este momento y el posicionamiento también de los candidatos? ¿Cuál es el análisis de perspectiva sobre el panorama puntualmente electoral y las proyecciones de resultados? Esto creo que lo podemos evaluar en un abanico de posibilidades, pero a hoy, y digamos que si las elecciones fueran en un periodo un poco más cercano y no estuviéramos hablando de más o menos unos 10 meses, ¿cómo se evalúa eso y qué perspectivas podemos ofrecer? Estamos con el micrófono cerrado, Santiago, por favor. Gracias. Bien, ¿qué Adelante. pasa con la inseguridad, con los indicadores de inseguridad? Con los indicadores de percepción de inseguridad, es lo que me voy a referir en este momento, y es que desde el 2002
es el único indicador que ha tenido el crecimiento más constante. No pasa con la preocupación frente a la economía, frente al gobierno, frente a la corrupción. Hoy, en la última medición, la preocupación frente a la seguridad está ubicada alrededor del 30%. Yo quiero aquí hacer un paralelo con respecto al año 2002. En el año 2002, la principal preocupación de los colombianos era el empleo. Y los candidatos estaban hablando del empleo. Solamente un candidato no hablaba de empleo, sino de seguridad. Y decía que si se resolvían los problemas estructurales de seguridad en el país, se hacía crecer la economía y se resolvían los problemas de empleo. Y ese fue el discurso que terminó haciendo match con el decisor de los votantes. Yo creo que estamos frente a una situación muy parecida en este momento. Lo que quiero decir es, aquí el gran desafío y el reto está en saber cómo los candidatos van a interpretar estas cifras de preocupación en la inseguridad para hacer conexión con los votantes. Y creo que aquí el discurso se va a zanjar en dos orillas, conectando con lo que estaba diciendo hace un momento. Por un lado, el discurso de continuidad del gobierno y es que no nos han dejado gobernar. Por eso necesitamos otros 4 años. Y por el otro lado, el discurso de, lo voy a decir en términos un poco coloquiales, mire cómo dejaron la casita de desvencijada. Tenemos que volver al poder, recuperar la institucionalidad para volver a poner la casa en orden, porque van a acabar con el país. Y creo que la discusión se va a zanjar en esas dos orillas. Buenísimo. Nos queda un panorama entonces bastante amplio, mucho camino por andar de cara al 2026, anticipando que estas elecciones van a ser bastante movidas. Estamos viendo un escenario preelectoral que inicia desde incluso antes de conocer el mismo calendario electoral. Y bueno, damos apertura ahora a nuestro bloque de preguntas. Agradecemos a quienes ya han enviado sus inquietudes a través del chat e invitamos también a quienes aún deseen participar a compartir sus preguntas en este momento. Tenemos varias preguntas también en función a la situación actual que está atravesando el país y a temas que hemos visto también a lo largo de este gobierno en función a la relación con los gremios, los paros. Le pregunto a nuestros expertos, ¿cómo es el clima político considerando la relación del actual gobierno con los gremios, los medios de comunicación y otros sectores sociales en un contexto también de bloqueo y tensión preelectoral? Bueno, Zulma, consideramos que esto no es un tema nuevo, hace parte de una narrativa que el gobierno ha venido impulsando como un elemento de gobernabilidad y ha sido el aparente bloqueo institucional en los discursos recientes, incluso el del día de ayer del presidente, eh, habla que él se considera un censurado y naturalmente pues esta vez planteó mayores cuestionamientos sobre el papel de los medios de comunicación y de la prensa. ¿Esto qué significa? En esta lectura que es mucho más encaminada a un ambiente preelectoral es precisamente el de fortalecer un relato alrededor de la imposibilidad que ha tenido el gobierno de sacar adelante sus proyectos porque hay un conjunto de gremios, también de un sector político, un sector de opinión que considera que los cambios no deben hacerse y en esa medida, digamos, seguramente el gobierno y el presidente busca fidelizar ese famoso 30% que la mayoría de encuestas arrojan, que es su base fiel electoral de cara a las elecciones del año 2026. Esto lleva, digamos, a una síntesis desde el punto de vista de los análisis de las encuestas y de las elecciones, es que si bien el gobierno o la bancada del pacto histórico podría llegar a intervenir
hacia la segunda vuelta electoral, es decir, poder determinar quién puede incidir o quién podría ser un candidato en la segunda vuelta. Entonces, esta tensión permanente que no es nueva, pero que se agudizó después del segundo año de gobierno, después de esa fractura de la coalición y de la salida de un importante sector de la tecnocracia liberal dentro del gobierno, pues va encaminado primero a fidelizar esa audiencia electoral y segundo, que es muy importante, a garantizar potencialmente un bloque parlamentario del pacto histórico para las elecciones del año 2026. Y para ese objetivo, pues este relato alrededor de la victimización, de la censura, del bloqueo, pues simplemente coadyuva precisamente a mantener esa idea de que no se ha podido gobernar y que se requiere un sucesor en la Casa de Nariño de la tendencia del pacto histórico que pueda garantizar y promover aquellos cambios que no pudieron realizarse de manera completa o que fueron impedidos por el sector productivo o que fueron impedidos por el Congreso de la República o que incluso podrían haber o podrían llegar a ser impedidos por decisiones de las Cortes. Entonces, esto haría parte de este relato que se afianza con mayor insistencia por la premura del ejercicio electoral que viene para el año 2026. Gracias, Carlos. Tenemos otra inquietud respecto a cuál es el análisis que hacemos sobre la relación entre el gobierno y el Banco de la República. ¿Qué estamos viendo en el panorama respecto a las tasas de interés, el tema de inflación y también pues las proyecciones un poco para el cierre de año? Bien, yo puedo responder esta pregunta, pero haciendo la claridad de que no soy economista, pero sí hay algunas cosas que es importante señalar al respecto, y es como para circunscribirla, contextualizar la pregunta. Hay una relación tensa entre el Ejecutivo Gustavo Petro y el Banco de la República. El presidente reiterativamente ha señalado que el Banco de la República, la Junta Directiva, no actúa con independencia política y que ajusta sus decisiones a sus intereses políticos que son contrarios a su proyecto político. Estos ataques del presidente hacia la Junta Directiva, hacia el Banco de la República, no van a desaparecer. No hay en este momento ninguna razón que permita suponer que esa tensión de repente va a desaparecer. Por el contrario, lo que sí uno puede anticipar es que se mantenga y que se incremente por lo menos hasta que se acabe el mandato. Lo otro es, hasta el momento Colombia ha dado señales muy claras de que la institucionalidad es fuerte en el país y la institucionalidad del Banco de la República también. Y hasta el momento ha tenido un comportamiento que ha sido, desde el punto de vista de los miembros de la Junta Directiva, responsable con el manejo de la economía en los instrumentos que tiene el Banco de la República. Uno de ellos es la política monetaria. Pero es que esto hace parte de la característica del liderazgo político que es Gustavo Petro. Es un líder populista que se siente incómodo con los contrapesos a el poder del presidente y por lo tanto ataca todas las instituciones que en su discurso se oponen a la voluntad del pueblo. Entonces, uno puede traducir las intervenciones del presidente en los siguientes términos. Es que se está oponiendo a la voluntad del pueblo y yo soy el representante del pueblo. Y en este caso es lo que sucede con el Banco de la República. ¿Qué es lo preocupante acá? Que ese discurso y esa característica sea rentable política y electoralmente y sea una característica que adopte el próximo gobierno. Porque el liderazgo populista no es una característica de la izquierda o la derecha. Es una característica de los líderes políticos que se ha masificado en varios países. Lo estamos viendo en este momento. Gracias, Santiago. Mario. Sobre el tema del Banco de la República, llama la atención que el gobierno ha planteado que uno de sus principales logros ha sido la reducción de las tasas de interés, siendo esta una de las principales funciones del Banco de la República.
Entonces, esto nuevamente lo que refleja es que el gobierno, y ha sido una de sus características, es que siempre ha estado en el marco de una campaña electoral, ¿sí? Entonces, cualquier declaración, cualquier tema que tenga que ver con relaciones con otras instituciones, incluida el banco, hay que interpretarlo desde la perspectiva política. Entonces, por eso resalto que para unas cosas las cuestionan, pero al mismo tiempo el gobierno acoge algunas de esas decisiones cuando le conviene y los logros del Banco de la República, pues los sale a mostrar, sin desconocer pues que un componente importante de sus miembros vienen del gobierno. Ahora bien, también estamos estimando que viene un año electoral, como venimos mencionando a lo largo del webinar, y el gobierno va a estar nuevamente atacando estas instituciones. El gobierno sigue solicitando que se baje la tasa de interés, pero ahí hay una preocupación es alrededor de los temas fiscales. Si bien la política fiscal es de competencia del gobierno, para el Banco de la República no va a ser ajeno la preocupación alrededor de ese gran gasto público que va a haber no solamente este año, sino el próximo año. Y es ahí donde esas discusiones alrededor de las tasas de interés eventualmente van a estar muy acotadas también por ese escenario. Entonces puede que esa relación no vaya a mejorar en el corto plazo. Aprovecho porque también ahí se ha planteado varias veces otra pregunta alrededor de los paros y este es un tema que nosotros siempre planteamos en nuestros escenarios. Esto es parte del paisaje de ese contexto preelectoral y se va a profundizar el próximo año alrededor de los temas electorales. En Colombia, cada 4 años, este es un escenario que se ve recurrentemente. No es nada extraordinario. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto con este gobierno? Una cosa es el discurso del presidente. Fíjense ustedes que en la locución nuevamente estuvo atacando los productores de carbón en Boyacá. Este es parte de esos paros que estamos viendo en Boyacá. Sin embargo, una cosa es lo que dice el presidente electoralmente y otra cosa es lo que vemos en la práctica y que este gobierno, a diferencia de otros, ha sido muy hábil en solucionar muy rápidamente los paros. ¿Cuál va a ser el gran cuestionamiento aquí? Es que hemos visto que el gobierno concede mucho en esas negociaciones. El problema es que después no cumple. Y es ahí donde puede, pensando en 2026, que se profundicen esos paros y que para ese momento puedan tener una duración mucho más larga, porque para ese entonces ya habrá un poco de agotamiento alrededor de esa estrategia de negociación del gobierno de entregar, resolver el paro y después no cumplir. Mario Santiago, muchas gracias. Bueno, pasamos a una siguiente pregunta ya en un contexto más legislativo y es, ¿qué tipo de gestión política y estrategia podemos anticipar por parte del Ejecutivo en esta última legislatura antes de las elecciones? Yo creo que enfocándola también a lo que vamos a ver en este primer periodo de la legislatura antes del receso. Bueno, hay apuestas del gobierno que continúan. La primera, que es su bandera de estos 4 años, es la reforma a la salud. Y pareciera que el decreto que emitió recientemente también se convirtiera en un mecanismo de presión encaminado a llevar al Congreso a legislar, en nada distinto a lo que ocurrió con la propuesta de una consulta popular mientras se estaba discutiendo la reforma laboral en el Congreso y esperando el gobierno a que las cortes pues determinen la exequibilidad o no precisamente de ese tipo de medidas, pero puede, digamos que es parte de la forma como opera el gobierno es las dos estrategias, bien que pueda lograrlo en el Congreso y mientras tanto pues emite o un llamamiento al pueblo a través de instrumentos de carácter participativo, como una consulta popular, una asamblea constituyente, en este caso fue un poco más lejos, pero dentro de sus facultades constitucionales, que es el carácter administrativo de sus actos, pero precisamente alrededor de su capacidad regulatoria con el decreto, pero buscará que eso sea un mecanismo de presión para sus reformas. Entonces, ahí va la reforma a la salud, que será fundamental. La segunda, pues, alrededor de la ley de presupuesto, será la reforma tributaria, que como hemos planteado, no tendría
una amplia capacidad de respaldo por parte de los congresistas por la premura y por la proximidad del periodo electoral, lo impopular que representa que un congresista pueda aprobar mayores tributos, precisamente para favorecer al gobierno en su ejecución, pero también por lo que esto significa para los contribuyentes que finalmente son sus electores. Pero hay que tener en cuenta también que si bien estos son los proyectos que van a impulsar, el gobierno tiene una capacidad presupuestal muy importante. Una de las preguntas se hace sobre si bien el gobierno ha tenido una baja ejecución, si hay unos presupuestos que están pendientes de ejecutar en el año 2026. Hay que tener presente que a partir del 8 de noviembre de este año inicia la ley de garantías y eso restringe la capacidad de contratación que tiene el Estado para poder sacar adelante los temas, lo que no significa que pueda comprometerlos previamente. Y ahí el gobierno tendría una capacidad muy importante de negociación para impulsar muchos de sus proyectos. No solamente los que acabamos de mencionar, el tema de la reforma a la salud, la reforma tributaria a través de el tema relacionado con el proyecto de la ley de presupuesto. Hay otras banderas que el gobierno va a seguir impulsando, principalmente el de la jurisdicción agraria. Voy a insistir nuevamente con una reforma a la educación, hay una reforma a la justicia que también está pendiente de discusión. Son proyectos que estarán sujetos por lo menos los siguientes 3, 4 meses, y es llamativo porque el gobierno ha garantizado que en las mesas directivas de Cámara y Senado, si bien no tiene participación directa de su bancada, de su coalición, sí tiene aliados de diferentes partidos, del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Pacto Histórico, que son aliados o anuentes a sus reformas y a sus postulados y que van a tener un papel potencialmente incidente durante los próximos meses. Entonces, eso para llamar la atención que si bien, como hemos insistido, es una legislatura corta, no queda mucho tiempo, viene una ley de garantías, hay un periodo de naturaleza preelectoral, esto está evidenciando que el gobierno sí puede estar pensando en un acelerador para esta legislatura final de cara a el periodo electoral 2026. Es claro que el gobierno puede estar estos meses planteando que es la última posibilidad que tiene de gestión, tiene el presupuesto, tiene los recursos, también sabe de la vulnerabilidad alta que tienen las regiones y que tienen los representantes y seguramente empleará toda esa capacidad para lograr sacar aquellos proyectos que tengan mayor facturación territorial y política de cara a las elecciones 2026. Gracias, Carlos. Paso a un tema un poco más coyuntural y es cuál está siendo el impacto político e institucional del fallo en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe, un tema que copó la agenda pública y continúa todavía generando bastante opinión en el debate. Pues yo me aventuro a contestar que eso tiene que ver con lo que describía Santiago alrededor de la profundización de la polarización. Y ese es el contexto que vamos a ver en términos electorales. Este tipo de fallos lo que hace es llevar al electorado hacia los extremos. Nosotros lo que interpretamos ahí es que sí efectivamente va a tener un efecto político que se suma a ese análisis de llevar también la discusión electoral hacia los temas de seguridad. Entonces, nuevamente eso ayuda a profundizar uno de los extremos y cómo se comporte ahí el electorado. Es un efecto bien profundo y que seguramente va a tener un resultado en esos términos. Gracias, Mario. Y bueno, antes de cerrar y pasar a nuestra última sección del webinar, ¿qué papel pueden desempeñar los gobiernos regionales en este nuevo periodo electoral, especialmente frente a la creciente demanda de mayor participación y también de incidencia de las regiones en las decisiones nacionales? Un debate que también ha estado de manera muy presente a lo largo de este año y que se ubica como una de esas preocupaciones y voces estructurales que hemos escuchado constantemente a partir de los gobernadores, los alcaldes. Hay una gran inconformidad. Hay inconformidad frente a de los gobernadores, de algunos gobernadores y alcaldes frente al gobierno, porque no tienen herramientas y no sienten acompañamiento del gobierno para resolver algunos problemas que ocurren dentro de su territorio. Los problemas de seguridad son problemas nacionales, pero que se desarrollan en los territorios, en las regiones. El problema de salud y de medicamentos es un problema nacional, pero que finalmente tienen que atenderlo
las ciudades. Y el gobierno ha tomado una decisión un poco arriesgada y es organizar a los líderes regionales en dos grupos, los amigos y los no amigos. Pero hay unos departamentos y unas gobernaciones que son especialmente dependientes de los recursos del gobierno central. Bogotá, Medellín, Barranquilla posiblemente pueden frenarse frente al gobierno y decir, no te preocupes, nosotros buscamos impuestos para financiar nuestras obras. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los municipios y de los departamentos en Colombia, que están en una posición de dependencia frente al gobierno nacional. Y eso lo sabe muy bien el gobierno nacional y está jugando con eso en esta última fase y va a ser un elemento de discusión en el presupuesto general de la nación. Porque los congresistas en este momento, los que aspiran a reelegirse, necesitan presupuesto para reelegirse, básicamente. Agregaría, la vulnerabilidad regional y esa dependencia del gobierno central hace que este periodo de estos próximos meses, si bien se van a definir elecciones a Congreso y a Presidencia, en realidad también van a ser las primarias de las elecciones regionales del siguiente año, el año 27. Eso es muy importante porque aquí empiezan a consolidarse esas potenciales alianzas y esas interlocuciones con el gobierno de cara a quienes van a ser candidatos a las alcaldías y gobernaciones en el año 27. Y por tanto, las principales apuestas se juegan alrededor del presupuesto. Ahí es donde el gobierno tiene una capacidad muy importante de persuadir precisamente esos liderazgos regionales que puedan traducirse en el respaldo a sus reformas, a sus proyectos en el Congreso y facturar territorial y políticamente a nivel regional de cara no solamente a las elecciones de Congreso, sino como anticipándose a esos liderazgos que seguramente van a emerger y que se consolidarán en las elecciones del año 26-27. Recordemos que no solamente es la relación de gobierno con regiones, sino que principalmente los congresistas están apostando también y las bancadas de los diferentes partidos políticos a hacer un contrapeso potencial en el siguiente gobierno, o bien desde el Congreso o bien desde los poderes regionales. Recordemos que incluso el Pacto Histórico perdió las principales alcaldías del país, pero también ha consolidado una participación importante en asambleas, en consejos, en algunas alcaldías municipales. Entonces, eso hace parte que el equilibrio de poder no solamente se da entre el poder ejecutivo del Congreso de la República, sino que también la incidencia regional es muy importante y la primera medición de esas fuerzas arranca con estas elecciones de Congreso y podrá traducirse efectivamente en las elecciones regionales locales del año 26. Por eso lo que ocurra de acá en adelante en los próximos meses, la manera como se alinderen las fuerzas políticas alrededor, a favor o no en contra de las posturas del gobierno, pues va a delimitar y a plantear un camino que seguramente va a verse reflejado en la participación política de los próximos años y eso será un factor muy importante para el siguiente gobierno de cara a las posturas políticas que se planteen próximamente. Se ha generado también bastante ruido y discusión en torno a una posible estrategia que buscaría postergar las elecciones del 2026. ¿Cuál es la visión de Prospectiva al respecto? Pues de entrada yo diría que eso no es un escenario que veamos. Institucionalmente, nuevamente Colombia es un país muy sólido, donde sería muy difícil postergarlas. En nuestra opinión, esto tendría más que ver con esa discusión política y generar un ambiente alrededor de lo que pueda suceder en el desenlace electoral para cuestionar las elecciones. Me explico. Esto viene sobre todo desde el gobierno, donde se cuestiona a quienes operan el sistema electoral. Por supuesto, el Estado desarrolla su objeto alrededor de la contratación de privados y ese cuestionamiento alrededor de los privados que operan el sistema electoral, pues tiene que ver con esa narrativa alrededor de la legitimidad de un eventual resultado. También se cuestiona el tema de las garantías que va a haber alrededor de esa cantidad de municipios que tienen que desarrollar sus elecciones en un contexto de seguridad muy complejo. Entonces, esto también es uno de esos temas que se cuestiona ahí, pero que nuevamente tiene que ver con esa narrativa. Y recientemente, pues ahí hay una preocupación alrededor de
de lo que estamos viendo en términos de un eventual conflicto limítrofe con el Perú. Y es que este tipo de acciones alrededor de los temas limítrofes son temas que generan profunda preocupación entre los colombianos, generan mucha cohesión, pero ahí también se ha llegado a plantear un eventual escenario hipotético descabellado de una eventual guerra con el Perú alrededor de una disputa territorial. No vemos eso, pero que nuevamente sirve para generar un ambiente de preocupación y sobre todo de un eventual cuestionamiento alrededor de los resultados que veremos para el 2026. Muchas gracias, Mario. Y agradecemos a todos por sus preguntas y su participación en este espacio de análisis. Damos cierre a este webinar. En caso de que deseen profundizar en algún tema, quedamos todos a su completa disposición. Muchísimas gracias por su participación, por su valiosa contribución. El día de mañana estaremos publicando nuestro informe especial de Petro Administration Thus Far, GR3. Desde Perspectiva Pública, First Latam, seguiremos comprometidos con generar conocimiento analítico relevante y objetivo para la toma de decisiones. Muchas gracias por su tiempo y su confianza. Feliz día para todos. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.